Bien, el pasado miércoles el presidente Danilo Medina decidió reabrir el país en una reapertura por fases, ¿verdad? 4 fases. Yo pensaba realmente que el presidente se iba a tomar un poco de tiempo más para tener un control de la pandemia, donde estuviéramos viendo realmente una descendencia de la curva, pero bueno, se tomó la decisión, había mucha presión de los sectores económicos, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, mucha gente desesperada porque la gente tiene 2 meses en su casa, ¿verdad? Y ya había presión, ¿verdad?, por reaperturar una parte de la economía, porque aquí hay gente, mucha gente que vive del día a día, pero además la situación realmente es incómoda, pero es una situación de preservación de la vida, y este es un asunto que se ha decidido en todos los países donde ha atacado la pandemia. Entonces, la gente se desespera, es un sacrificio, la gente lo ha estado haciendo en su gran mayoría. Yo pensé que ya con los niveles de control que se estaban logrando se iba a esperar por lo menos una semana más, pero realmente mucha presión, reitero, de los sectores económicos, las pequeñas, las grandes, las medianas empresas, el comercio, una buena parte de la población y la parte política, ni se diga. Bueno, se reaperturó la economía en 4 fases, se ha comenzado con los pequeños negocios, los talleres, las pequeñas tiendas, las MIPYMES, los repuestos, los salones de belleza, las barberías y este tipo de, los centros de odontología, pues han abierto, pero deben atender por cita según el mandato del presidente. Y las grandes empresas trabajan con un 25% del personal, las empresas pequeñas con un 50%, hasta X cantidad de empleados, y el gobierno pues ha comenzado a trabajar con el 50% de su personal. Esta es la etapa más difícil, porque no depende básicamente de los controles que pueda tomar el gobierno. El que nosotros mantengamos controles de la pandemia depende básicamente de la responsabilidad de cada ciudadano. Por eso digo que es la parte más difícil. Porque pasar de la primera fase a la segunda fase y luego a la tercera fase será producto de la evaluación, así lo explicaban las autoridades, de la evaluación que se vaya haciendo y de los avances que se vayan logrando en materia de control de la epidemia. Otros países como Alemania, como Chile, reaperturaron la economía y tuvieron que cerrar de nuevo, porque vino una segunda ola de la pandemia mucho más fuerte que la primera. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar ahora. Es decir, estamos saliendo a las calles, incluso se movió el toque de queda, que era de 5 de la tarde a 6 de la mañana, se movió a 7 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a sábado, es decir, hubo una flexibilización, y los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Una flexibilización del toque de queda. Entonces, por eso digo, ahora, como ciudadanos tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Hay que actuar con mucha responsabilidad porque las autoridades hacen su trabajo por un lado, pero los ciudadanos tienen que hacer su aporte desde otro ámbito, actuando con responsabilidad, saliendo a la calle protegida con su mascarilla, guardando la distancia entre una persona y otra, con las medidas de higiene del lugar, ¿verdad?, evitando contagiarse, contagiar a otros y llevar el virus a su casa. Es una etapa de mucha responsabilidad. Bueno, en la segunda fase, según lo que han explicado las autoridades, irán abriendo las empresas con una mayor cantidad de empleados, por ejemplo, las pequeñas empresas en la segunda fase van a trabajar con el 75% de sus empleados, las medianas
y grandes empresas, entonces trabajarían con el 50%. Ya en esa segunda fase, que será el 3 de junio, abrirán las plazas comerciales, el transporte colectivo y empresas de juegos de azar, con excepción de casinos. También los servicios religiosos, ahí se van a permitir ya los domingos. Hay que recordar que en esta primera etapa, en esta primera fase, se ha abierto el transporte colectivo público, ¿verdad? Metro, teleférico y OMSA. En la tercera fase, que va a comenzar el 17 de junio, las pequeñas empresas podrán trabajar con el 100% de sus empleados. Las empresas que superan los 50 colaboradores van a trabajar con un 75%, y los servicios religiosos se podrán hacer 3 veces por semana, ¿verdad? La fase 4, que sería el 5 de julio, ya ahí todas las empresas van a reanudar sus labores con un 100% de su personal. Ahí se va a reactivar el turismo, abrirán los hoteles, los aeropuertos, los gimnasios, los restaurantes. Ahora, la parte de entretenimiento, ¿verdad? Esas van a permanecer cerradas para evitar aglomeración de personas, y se habla de una evaluación para el 24 de agosto. Ahí se pudiera estar decidiendo si se permiten abrir los cines, si se permiten los conciertos, etcétera, etcétera. Todo esto dependerá de cómo vayamos avanzando de una fase a otra, y va a depender mucho de que las autoridades sigan aplicando las medidas del lugar y que los ciudadanos actúen con responsabilidad, guardando el distanciamiento social, manteniendo las medidas de higiene del lugar, etcétera, etcétera. Para que ustedes tengan una idea, hasta ahora, además de la cantidad de casos que estamos registrando, que son cerca de 14,000 y casi 500 muertos, además de ese gran costo que nos ha dejado esta pandemia, eso le ha costado al Estado Dominicano 57,000 millones de pesos. 57,000 millones de pesos en todos esos planes de ayuda que han desarrollado, en los programas fase 1, fase 2, quédate en casa, y un programa que se anunció que va a entrar recientemente, o que entró recientemente, que es el programa PATI, así lo han denominado, que es para los independientes, ¿verdad? Los chiriperos, que le van a dar unos 5,000 pesos mensuales, y el gobierno decidió ampliar esa protección económica por el mes de junio. Es decir, que la gente va a cobrar mayo, también va a cobrar junio. Entonces, hay un costo económico elevado para el Estado, y va a ser mayor. Esa es la evaluación que se ha hecho hasta ahora, 57,000 millones de pesos. Y es lógico, porque el Estado es el que tiene que cargar con eso. Nosotros lo decíamos. Pero hay otro costo, ¿verdad? Y es el costo que han tenido que pagar las empresas cerradas, las pequeñas, las grandes, las medianas, y el costo que ha pagado la gente, que ha tenido que irse a su casa, sentarse a comerse lo poco que pudo ahorrarse, o que le ha llegado, o lo que ha podido coger prestado para sobrevivir mientras logramos pasar la pandemia. Entonces, es un costo elevado. Incluso esta semana se publicó una encuesta de la firma McKinsey Company, una encuestadora norteamericana, que dice que una de las mayores preocupaciones de los dominicanos, es que más del 50% de su preocupación es la situación económica. Y lo divide por sectores, dice, principales preocupaciones: salud pública, 83%, la economía del país, 74%, salud de los parientes más vulnerables, 73%, la seguridad de la familia, 70%, y no saber cuánto tiempo durará la situación de pandemia, un 69%. Pero además, hay una gran incertidumbre sobre el futuro, y lo revela esa encuesta, un 72%. Es decir que si logramos, viendo todo este cuadro, si logramos tener un manejo de esta pandemia que nos ha permitido no llenar nuestros hospitales de enfermos, ni contar miles de muertos como ha ocurrido en otros países, actuemos con responsabilidad en esta parte, para que podamos ir
de fase en fase podamos abrir la economía por completo y podamos retomar los niveles de crecimiento y que la gente pueda entonces llevar una vida normal. Pero dependerá de nosotros, lo reitero. Además, esta semana el presidente Danilo Medina se reunió o conversó vía telefónica con el presidente haitiano Jovenel Moïse. Trataron la crisis que ha generado el coronavirus en ambos países, República Dominicana y en Haití. Fue importante que se produjera esa reunión entre ambos mandatarios porque desde hace varias semanas que se intentó encuentros entre los ministros de salud pública de ambos países y no fue posible. Nunca se pudo hacer la coordinación, según decía el ministro de Salud dominicano, con las autoridades haitianas. Entonces se dio esta reunión con el presidente haitiano. Ojalá se pueda hacer una coordinación porque la situación en Haití es crítica. No tiene un sistema de salud como el dominicano. La gente, no hay pruebas suficientes como para la cantidad de gente. No se sabe la cantidad de contagiados que hay, están dando una cifra muy baja. Entonces ahí va a morir gente que no se sabrá si es de coronavirus o de otra cosa. Entonces, cuando tú no tienes los controles como se tiene en República Dominicana y se tienen en otros países, la situación es crítica. Y con una frontera como la que nosotros manejamos con Haití, hay que siempre procurar un nivel de coordinación que permita evitar que un problema en un país se traduzca en un problema en el otro o que agrave el problema del otro. Así que ojalá se mantenga esta coordinación y se pueda seguir trabajando para evitar que el coronavirus se expanda en ambos lados de la isla. Vamos a la pausa y retornamos en unos segundos.